tardes, Castilla y León, ya llegando a la recta final de esta temporada. Hoy les hablaremos, entre otras cuestiones, de la alerta por la ola de calor. Temperaturas extremas de 43 grados en nuestra comunidad. Zamora registrará las temperaturas más altas de Castilla y León este próximo fin de semana. ¿Usted usa filtros en sus fotos? Que sepa que Noruega prohíbe a los influencers y a las marcas retocar fotos sin avisar. A debate hoy en la tertulia los ideales de belleza irreales, insisto, irreales, que se venden en redes sociales. Y en el yacimiento de Atapuerca han encontrado el rostro fósil de un homínido que vivió hace entre 1,2 y 1,4 millones de años. Hasta los yacimientos burgaleses ha viajado Esther Bermejo. Buenos días, compañera. Cuéntanos. Buenas tardes, Cristina. Sí, os vamos a hacer revivir ese momento del hallazgo que ya muchos definen como histórico. En el día, además, que se nombra nuevo embajador de la Fundación de Atapuerca, de los yacimientos. Ya lo era aquí Corbalán. Y estamos con uno de los codirectores, pero enseguida os hacemos revivir ese momento. En la sección de Gema del Caño hablaremos del reciclaje y de la reutilización. No se lo pierdan, estos y más temas en Vamos a ver. Acomódense, que arrancamos. Bueno, saludamos a nuestros colaboradores. Gema Martín, buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Compañero David Felipe Arranz. ¿Qué os parece si hablamos de calor? Como no cualquier sé. otro tema, no vamos en el ascensor ni subimos al 12º piso. Con algo fresquito, Cris, aquí un agua con hielo claro, estaría es bien. verdad, fíjate, os pongo unas copas maravillosas, pero vacías. Pero vacías, tienes toda la razón. Sí, sí, son muy de atrecho. Sí, No, bueno, no os dejo utilizarlas. Bueno, pues del calor. Canícula que está cayendo, altas temperaturas, termómetros que, como les avisaban los telespectadores, van a llegar a 43 grados. Zamora hoy y ayer ya va a ser la peor provincia, pero a todas nos va a tocar, extrema ola de calor y no se sabe lo que va a durar. Dicen que al menos esta semana o hasta mediados de semana. ¿Tú cómo has venido? En el AVE bien, ¿no? En el AVE Fresquito. bien, pero consultando la noticia esta que nos invitabas a comentar, las cifras que no son muy conocidas ni muy cacareadas, que son las del sistema de monitorización MOMO del Ministerio de Sanidad, que habla de, señoras y señores, 714 fallecidos por la ola de calor entre el 12 y el 18 de junio, que no es baladí, es una cifra bastante importante. Bastante Sí, importante. pero de todas maneras Gema. yo aquí quiero quitar un poco el miedo, porque claro, cuando se da estas noticias es que como que te asusta, porque yo creo que calor en Castilla hemos tenido toda la vida. Entonces, yo no sé, porque cuando hace calor... No, me está recordando o sea, el airón, la ciclogénesis explosiva. No, y claro, es que el del pueblo, lo que toda la vida ha sido un airón, saber ¿no? que yo... Que toda la vida hemos tenido calor en Castilla. Yo creo que la noticia ha sido el frío que ha hecho hace 15 días y eso no ha sido noticia. Entonces, ¿qué pasa? Que como ahora está de moda el tema del calentamiento global, pues cada vez que hace calor es noticia. Bueno, pues está señores, de moda, no, es una realidad, lamentablemente. bueno, yo no he visto los datos. Y en pero junio supongo dicen lo que ha sido será. junio históricamente, es Sí. decir, de los datos que tenemos registrados, el más caluroso. Y luego Más hay- caluroso, ¿sabéis el frío que hizo la noche de San Juan toda esa semana? No, yo creo que los datos Pero hay no una- hacen honor bueno, a la yo realidad. os digo cosas No, que- yo pienso que se habla demasiado Sí. del calor y que yo de verdad creo que... Os veo muy avezados en esto de la meteorología. Que pero calor ha hecho toda la vida y a si mí me no lo me permitís parece... y luego matizáis lo que queráis, vamos a dar paso a nuestro compañero, a Eduardo Avión, que nos hable, él sí nos puede hablar con propiedad. Gracias, Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, ¿qué tal? No sé cuánto de verosimilitud tiene eso que estaban diciendo ahora nuestros... Bueno, los datos de los muertos están ahí, ¿no? De los fallecidos por esta ola de calor. Pero también dice Gema que los ha habido toda la vida, no sé, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, a ver, es evidente que con el calentamiento global las temperaturas, de hecho a partir de la segunda mitad del siglo, han ido aumentando y estos días conocíamos un dato muy interesante. Para que os hagáis una idea de ese aumento de las olas de calor, entre 2001 y 2011 tuvimos 12 olas de calor y en estos últimos 10 años, entre 2011 y 2021-2022, llevamos ya casi 40 olas de calor, Cristina. O sea, es más del doble. Bueno, o sea que claro, como tú eres tan joven, es lógico que desde siempre no lo que soy tan siempre joven, has dicho, pero yo no tengo que la ha pasado siempre, claro. ¿Qué es lo que nos espera a Castilla y León particularmente dentro de esta ola de calor nuevamente? Pues estamos ya de hecho sumergidos en esta segunda ola de calor del año. Comenzaba ayer oficialmente, de hecho ayer ya superábamos los 40 grados en algunos puntos. Si queréis vemos alguna tabla que hemos preparado con temperaturas que ayer, por ejemplo, en Candelera superábamos ya, atención, esos 40 grados, 42 grados registrábamos ya en el Valle del Tiétar, en Ávila, y también llegábamos a esos 40 grados en Villarino de los Aires, en Salamanca. Temperaturas que hoy van a acercarse de nuevo a los 40 grados en muchos puntos de la comunidad. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado esos avisos naranjas, precaución. Esto significa riesgo importante en las provincias de Zamora, en Salamanca. También en el sur de Ávila tenemos esos avisos por temperaturas hoy que van a volver a alcanzar los 40 grados, pero como vemos en el mapa, toda la comunidad está con esos tonos amarillos, riesgo amarillo por temperaturas en el resto entre los 36 y los 38 grados. Y la pregunta del millón, ¿hasta cuándo? Pues hasta cuándo, de momento parece casi asegurado este calor extremo hasta el fin de semana y veremos si no continúa algunos días más de cara a la semana que viene, Cristina. Hemos preparado una pequeña previsión para que hagáis una idea de hasta cuánto calor va a hacer y qué valores se pueden registrar los próximos días. Como decíamos, esta tarde ya precaución con valores. Vemos, como decías tú antes, Zamora, de las capitales más calurosas, esta tarde ya puede tocar esos 39 grados. Tendremos precaución también, es importante destacar alguna tormenta, pero serán tormentas muy secas, por lo tanto precaución esta semana también con el riesgo de incendios, ya que va a ser extremo en toda la comunidad. Precaución con esos incendios estos días. Mañana martes, temperaturas muy similares, 39-40 grados, pero es importante fijarse también durante la noche. Las temperaturas durante la noche van a superar los 20 grados, lo que se conoce como noches tropicales. Será muy difícil conciliar el sueño, de hecho, estos próximos días en muchas capitales. Y el miércoles, atención, porque ya vemos superar incluso los 40 grados en ciudades como Valladolid, también en Zamora, 40 grados en Salamanca. Y el jueves seguimos hablando de mucho calor, con temperaturas incluso alcanzando esos 42 grados, por ejemplo, en Zamora capital. Madre mía, no has visto las caritas que poníamos aquí en plató. Bueno, gracias, compañero. Lo llevaremos, lo sobrellevaremos de la mejor manera y sobre todo los más pequeños, los de mayor edad, que beban a pesar de que... Es que yo no tengo sed, no, pues beban y pónganse a la sombra. Buen recaudo. Gracias, Eduardo. Gracias a vosotros. Un beso, compañero. Bueno, un pequeño apunte de un investigador de la Autónoma, que es Roberto Serrano. Él ha manejado los datos de la Organización Meteorológica Mundial y esos datos van hacia el calentamiento global. Y dice que en la primera década de los años 80 empiezan las olas de calor a incrementarse y a ir disminuyendo las olas de frío. Más olas de calor que son más frecuentes, más largas, más intensas que la del frío. Es decir, todo camina a que nos vamos a churruscar. Digo, decir, a que nos vamos a freír eso es lo que, en vez de congelar, a churruscar. Fíjate, eso es lo que parece 47. según la ciencia. Gemma está un poco descreída con este tema. Sí, yo sí. ¿Qué la vamos a hacer? Porque no, lleva mejor el calor, Gemma. No llevo mejor el calor, pero no sé, me parece que también hay semanas que hace frío y de eso no se habla. Evidentemente esto es calor, por supuesto que puede ser una hora de calor y hay calor, pero creo que calor y olas de calor ha hecho siempre en verano. Y estos estudios, pues no sé, tendríamos que remontarnos para hablar de una evolución, digamos, como de la que se está hablando, tendríamos que remontarnos a un estudio que estudiara todo el clima a lo largo de la evolución de la especie humana, estudio que no se ha hecho. Bueno, ese con lo cual no yo soy una de toda la especie humana, de eso vamos a hablar. De la historia de la especie humana. Yo digo, por eso, yo como eso no se puede en las hacer, cavernas había un hombre del como tiempo. no se puede que era muy hacer, bueno. yo soy un poco escéptica, de calor por supuesto hace, pero de yo no quiero pero creer el que mayor vamos a un calor, achicharramiento. pero Gemma, que la realidad es la que es, lamentablemente, y no quiero ser yo esta mujer sueca, sí, que calor pero hay. claro, no, pero que se está concentrando Sí. los
veranos, las primaveras, los otoños, o sea, el mayor calor durante el año de los últimos 15, 20 años van seguidos, Sí, mientras hecho, que antes era mucho más... Esos son de hecho, barras visto, de los fíjate. que han estudiado esto, que no somos ni tú Pregúntaselo ni a yo. los que llevaban las piscinas el verano pasado, a ver qué te dicen en agosto. Mira, Pregúntaselo. el estudio de la No, organización... no está claro, ¿eh? Que voy a avanzar. El estudio es del 98 a 2017, el mayor incremento, Sí, y dicen que el pico más grande de del muertes, 98, me parece tardísimo. el verano de 2003, 98 es antes de ayer. 70.000 personas 98. fallecieron. Con No, 20 años de que han- referencia, no, ¿se no, puede no. hablar de seriedad de estos No, temas? Hombre, de que la han- época no, glaciar, No, o sea, ahí no nos estamos vamos a hablando de una remontar. evolución, un cambio en la Tierra con datos del 98, me parece No, muy poco que serio. han visto, No. que han visto el incremento a partir del 98. Bueno, pues es que el 98 es antes de ayer. Por eso Claro, que han claro, observado, cuando Bueno, ya vale, que han pues, observado pero el un incremento. incremento. Es un punto de por no retorno. 98, o sea, lo que, Esto. un cambio en 20 años es un cambio de toda del clima de la Tierra, porque no lo sé, yo creo que hace falta un rango de años mucho mayor para poder hablar seriamente, y no digo aquí, digo a nivel global, porque estoy cansada Del calentamiento global, que no. de lo mal que se tratan este tipo de temas en los medios de comunicación, no digo aquí, No, aquí si lo el calentamiento hacemos, que sin datos, vamos, con estudios de de hace lujo. 20 años, 10 Oye, años. déjame ir a no. Noruega, que es mucho más fresquito, es mucho más fresquito que lo que tenemos aquí, que ha sacado una nueva ley, una nueva normativa, el país nórdico, para luchar contra la publicidad engañosa y los ideales de belleza irreales. Labios engrosados, ojos de gata, pestañas, o sea, como tú eres, Gemma, pestañas imposibles, nariz de miniatura, pómulos subidos, cinturas de avispa, tez sin poros, en fin, que no hay nada que los filtros o el Photoshop no puedan enmascarar o sublimar. Instagram, TikTok y otras redes se han convertido en una feria de las vanidades, cánones de belleza tan irreales como, aquí viene, dañinos, sobre todo en los más jóvenes y en los que menos formación tienen. Este rostro llamado ciborgiano bueno, pues se ha convertido en el paradigma de la belleza. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues desde Noruega han dicho, vamos a marcar un camino donde quede patente y claro que se están utilizando esos filtros, ese Photoshop, que lo que estamos viendo, o lo que están viendo los más jóvenes al menos en sus redes, no es real. Y ya bueno, si te pides una operación, yo me pido ser como, bueno, pero que sepas que sé cómo, no es real. A mí una cosa que me encanta, que hay una ministra de niños y familia en Noruega, que es la que ha propuesto esta ley, se llama Kresti Toppe, y ella dice que además ese aviso de que Monsieur o Madame se han retocado tiene que ocupar el 7% de la superficie y además tiene que tener una posición muy visible que es en el margen superior izquierdo del anuncio para que quede clarísimo que haya habido retoque, porque ya sabemos que Facebook elaboró un informe interno hace poquito, muy poquito, que guardó debajo del cajón y que The Wall Street Journal sacó a la luz, que dijo que estaba perjudicando este tipo de imágenes. Pero yo creo que por la además lo hablamos comparativa, y lo hablamos. Sí, además es que... Y lo escondieron. Sí. Sí, bueno, es que el tema es serio. Porque El tema es muy serio, ¿eh? Porque se habla, tú dices, de la ministra de Familia y Niños, pero yo creo que donde más daño hace, bueno, desde la infancia, por supuesto, porque educa, es en temas de adolescentes y juventud. De hecho, bueno, todos los filtros que hay en las redes sociales se supone que son perfectamente imitadas. La cara que más se pide muchas veces operar, como tú has dicho, a veces es la de la propia Barbie, que es una persona inexistente, Claro. con unas proporciones, Una muñeca, vamos, no unas puede ser proporciones falsas y hay quien pide ser como ella. Y de todas maneras, el propio Instagram lo planteó hace 2 años, eliminar los filtros, siendo consciente del daño que hacen en la educación y los referentes de imagen. Pero no sé por qué Instagram, el propio Instagram, Meta, el grupo Meta, porque Instagram es de Zuckerberg, se echó para atrás. Entonces yo creo que efectivamente, pero ya no en Noruega, en España yo he oído hablar de este tema, en España también Sí, la ley pero era general... para la publicidad. Sí, pero en España la ley general de publicidad también siempre dice que estas cosas no esto, ¿no? Hay que decirlo en el margen superior izquierdo, o sea, eso lo hacemos igual, pero es cierto que nosotros no tenemos una ley, pero sí que se está planteando... De cánones irreales, sino de publicidad, de que esos
precisamente pero que esas me parece influencers muy bien. están haciendo publicidad, Claro, cuando claro. te lo tomas a pies juntillas, cuando lo que están es cobrando dinero Sí, pero que por es anunciar, ¿no? los Son cosas estereotipos en diferentes. general en publicidad y en las redes sociales, todo lo que sea evitarlos, y si encima es falso, por supuesto comunicarlo. Yo creo que intentaría evitar la estereotipación de la perfección en los medios y en la publicidad. Oye, hay que agradecer a nuestra invitada Paula Sanz, a la cual damos la bienvenida. Buenas tardes, Paula. Hola, Cristina. Es telefónica, digo, no, la estamos viendo. Guapísima, por cierto, además, hay que decirlo. Y sin filtros, ni Photoshop en absoluto. A ver, tú eres influencer, dominas las redes, vives a diario de lo que estamos hablando y a todos nos parece fantástico ver a gente guapa, mejor que poco, agraciada, diríamos. Pero siempre y cuando responda a una mejora, bueno, pues que si tienes un grano que te ha salido y puedes evitarle, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, cositas que todos entendemos, pero cuando se cambia absolutamente y se venden unos cánones de belleza irreales, Paula, de verdad que agradecemos la valentía de entrar en el programa y que nos digas tu opinión. ¿Qué te parece esta legislación noruega y si deberíamos de llevarla a cabo nosotros en nuestro país? Bueno, yo creo que mi sector está totalmente a favor de ese tipo de normas. Creo que hace falta regularlo de alguna forma porque, como bien habéis dicho, una cosa es retocar y quitarte algún granito y otra cosa es cuando te deforma la cara. Entonces, son muchas horas las que se consumen en redes sociales, ya no solamente en Instagram, y creo que cada vez el público es más joven, tiene más acceso a este tipo de plataformas y sin duda puede afectar a la autoestima de cualquier persona. Hay gente que no se atreve a salir, parece, sin filtros en las fotos. Así que yo creo que desde nuestro sector estamos totalmente a favor de ese tipo de regulación. Al igual que lo que habéis hablado de la publicidad, que desde hace poquito está la ley que se tiene que notificar que eso que estamos hablando es publicidad, claro. Creo que esto de los filtros también es algo necesario. Que se sepa, al menos, que ese paradigma, ¿no?, de belleza que algunos adolescentes o gente muy joven, como apuntábamos, puede creerse absolutamente todo, que tenga claro que eso está distorsionado en un grado muy importante, ¿no?, que no es quitar como bien habéis dicho, perdona que te corte, Cristina, ha aumentado de forma notable todas las cirugías estéticas y son muchos los especialistas que te dicen que directamente la gente va con el filtro diciendo yo quiero parecerme a como estoy en el filtro. Sí, es que es verdad, ¿eh? Aquí o sea, vas con la foto, David, es que es de alucina, vas con la foto al bueno, y si es un cirujano con la especialidad de plástico, bueno, porque de eso también hemos hablado aquí y de la cantidad de problemas que hay y además con consecuencia de muerte, o sea, te quiero decir que hasta esos extremos, pero que vas con la foto y dices, es que quiero este culo o es que quiero esto, bueno, vamos a ver. No quiero la nariz que me pone este filtro. Claro. ¿Y cómo lo hago, no? Es que es imposible, es que es absolutamente imposible. Pues no sé si queréis comentar algo, pero si no despedimos a Paula Sanz y a ver si la próxima, Paula, estás aquí con nosotros de forma presencial. Feliz verano. Igualmente. Gracias. Bueno, sensatez. Yo creo que sí, qué menos que sensatez. Pero sí quiero decir que la ley esta no es nuevecita. La de la publicidad, es de 1988, ¿no? Más antigua, tiene más años que ella. Entonces, bueno, pero sí la publicidad en las redes no puede ser del 88 porque no viene en redes. No, la publicidad en las redes no, pero, claro, esa norma en publicidad, claro, porque la afecta también a la publicidad en redes. O sea, esa norma de publicidad vale para todo, para la publicidad en televisión y también para la publicidad en redes. Yo creo que ha habido algo más reciente en torno a esas redes para que quedara claro exactamente, porque bueno, no existían. Claro. En España no se ha, desde luego no se ha regulado como en Noruega, pero sí que yo creo que que está en la mesa de debate y que yo creo que se hará, porque de alguna manera se está intentando, igual que se ha hecho un manual de cómo tratar la presencia en publicidad general, eso se puede pasar a publicidad en redes. Pero sí que es cierto que yo estoy de acuerdo en que es que no somos conscientes del daño que hace. Si observamos los Instagram de los adolescentes, que yo he hecho algún estudio de este tema, tienen colgadas solo
de repente en estos 2 o 3 últimos años solo 2 o 3 fotos. Antes tenían 20, 30, 40 y los que tienen 20 y tantos años tienen 20, 30, 40 o más. Pero los que tienen 16, 17, 18 solo tienen 2 fotos. ¿Por qué? Porque se exigen una autoperfección que como no tienen, pues no se atreven a mostrarse. Y esta chica que hemos traído, pues es muy bien, pues que también es muy mona. Es que se puede ser influencer, ser mono y luego son los que realmente triunfan y a los que la gente imitan. Yo creo que el tema influencer está dando muchos problemas porque solo triunfa la perfección y eso no es bueno. Si es que perfecto no hay nadie. Pero lo parece, viva la imperfección, pero con los ¿no? filtros bueno, no pues parece. por lo menos como medio de comunicación desde aquí, viva la imperfección. Efectivamente. Hay jóvenes estupendas y guapísimas, chicas, chicos, que a lo mejor tienen una nariz muy prominente y que con muchísima personalidad dicen, no, a mí mi nariz ni me la toques porque estoy encantado con ella. El sistema Perdóname. es muy perverso. Es muy perverso. También la normativa noruega, es que quiero hacer este matiz, se obliga al cumplimiento en revistas, en periódicos y en toda la cartelería publicitaria, no solo en las redes. Pero que me hace gracia el mundo de superficialidades y de epidermis en el que vemos, porque nadie quiere un injerto del cerebro de Stephen Hawking o de Albert Einstein, es decir, la nariz de Pitita, sí, no sé quién de fulanita. Así estamos. ¿Por qué digo que es perverso? Porque incluso el propio inventor del sistema de los likes, que es un tipo que se llama Kim Kendall, que era el ex responsable de monetarización de Facebook, dice: seguimos el manual de las grandes tabacaleras trabajando para que nuestra oferta sea adictiva desde el principio. Y hay una intencionalidad, es decir, el sistema es perverso, saben que daña la autoestima de los adolescentes y el estudio interno de Facebook del 2019 a 2020, que decía que el 40%, el que pasó al final. el que 40% de las chicas tenía problemas de autoestima solo de usar Instagram, más de 2 horas al día, Entonces, claro, los miembros del Congreso le piden que hable y dice, no, mi investigación no la voy a compartir, y cito literalmente a Zuckerberg: porque mantenemos la confidencialidad para promover el diálogo franco y abierto y la lluvia de ideas internamente. Es decir, no le ha dado la gana hacer público ese esto de la informe. lluvia de ideas. Y gracias a los periodistas de The Wall Street Journal se filtró, hubo un whistleblower que llaman, dio el chivatazo y salieron estos datos de, señores, es que nos tóxico echan la culpa para de los todo, David. Pero que si no fuera por tóxico. nosotros, ¿qué pasaría? ¿Qué sería sin la prensa? ¿Qué sería sin la prensa? Sí, pero Un Bueno, disparate. perdonadme, porque es que si no, no voy a poder irme a un gran hallazgo en Atapuerca, en la Sierra Burgalesa, la cara del humano más antiguo de Europa. ¿Cómo te quedas, Gemma, David? Las excavaciones destapan ese rostro fósil de un homínido que vivió entre 1,2 y 1,4 millones de años. Nivel 7, el último, la mandíbula, recordemos que era del nivel 9, pero nos lo va a explicar nuestra compañera Esther Bermejo y después nuestros colaboradores comentan, por supuesto. Esther, buenas tardes de nuevo, con casco incluido. Buenas tardes, Cristina, de nuevo. Sí, vamos a revivir ese momento, ese gran momento para nuestra historia. Rosa, coordinadora de aquí, el yacimiento de esta zona donde se encontró este hallazgo, ¿qué supone este descubrimiento? Hombre, supone, para el estudio de la evolución humana, supone conocer cómo es la cara de los primeros homínidos europeos, y cómo es esa cara, si es más similar a la que tenemos nosotros, si era una cara más primitiva, saber si esos primeros homínidos venían de África, si venían de Asia. Entonces, todo ese fósil lo que nos permite es conocer todo esto, y para el proyecto de Atapuerca es un hito dentro del proyecto. Decía uno de los codirectores que nos están envidiando en el resto de Europa en este momento. Sí, es posible, es posible. Hay que decir que ya nos envidiaban un poco, porque Atapuerca es algo incomparable con ningún otro lugar, porque hay muchos yacimientos, porque hay muchas cronologías y porque hay muchos restos humanos asociados también a cosas, a actividades que hacían esos humanos. No podemos poner todavía fecha exacta, pero sí que nos podemos acercar. ¿Cómo lo dataríamos? Bueno, lo dataríamos alrededor probablemente de 1.300.000, 1.400.000 años. Esto es lo que creemos ahora. Es verdad que estos días estamos tomando muchas muestras, que ya empezamos el año pasado a tomarlas, de este nivel concreto donde han salido los restos, para poder saber exactamente
si esa suposición que hacemos nosotros de 1.300.000, 1.400.000 es real. Y claro, eso ahí nos da mucha luz, nos abre mucha luz porque viene a decirnos que la ocupación en Europa es muy antigua. Es muy antigua. Pensamos que hace justo 20 años se consideraba que la ocupación era de 500.000 años. En el 2007 que encontramos los restos de la otra mandíbula de 1.200.000, ya lo atrasamos y Atapuerca nuevamente vuelve a atrasarlo. Es la tercera vez que Atapuerca va envejeciendo la primera población de Europa. Y aquí le tenemos a él, Edgar, que lo encontraste. Sí, lo encontré aquí. ¿Cómo fue ese momento? Queremos revivirlo. Pues fue bastante emocionante al principio, la verdad. ¿Eras consciente en cuanto lo viste de la magnitud del descubrimiento? No, honestamente, porque no se confirmó al momento. ¿Dijiste, aquí hay algo? Sí, la verdad es que primero encontré el maxilar, lo que pasa que apareció en un paquete de arcillas, esto es muy difícil de ver hasta que no se limpia, pero un momento después aparecieron los fragmentos de raíces de dientes, que ahí es cuando yo ya avisé a Rosa, que es la coordinadora, y Rosa lo vio. Entonces dijimos, vamos a revisar el paquete de arcillas que hemos visto antes, lo limpiamos, y es cuando encontramos los alveolos donde encajaban estas raíces, y ahí fue como, bueno, bastante... ¡Qué caras de felicidad! Sí, lo estáis reviviendo, ¿eh? Sí, porque además ese hallazgo fue un hallazgo muy de equipo, porque, bueno, Edgar lo sacó, estábamos todos los que excavábamos aquí, que éramos 13 excavando aquí, lo estuvimos viendo todos, ¿no? Y luego avisamos a otros compañeros especialistas de otros yacimientos que también vinieron a verlo, y al final de la jornada, que ya veíamos que la cosa empezaba a tener sustancia, pues vimos que todos estábamos muy contentos. Sí, ¡qué momento, Edgar! ¿Y fue ahí? Fue justo, sí, en este cuadro, que es el cuadro K29, estaba entre estos dos bloques, y aquí hay un pequeño pozo, que es donde precisamente aquí es donde aparecieron las raíces, y pues, el maxilar justo encima. Pues ya lo veis, es que nuestros yacimientos de Atapuerca son grandiosos. Pues grandiosos, gracias Esther. Hasta ahora no había evidencias, David, Gemma, tan rotundas, ahí estamos viendo ese tesoro, tan rotundas de presencia humana en nuestro continente en aquella época. Bueno, pues vamos bajando niveles, 2 metros por debajo del Hay que hacer hincapié en que sea precisamente en Burgos, 1,4 millones de años, los primeros pobladores de Europa, Es decir, que el paso evolutivo siguiente del Homo erectus, que este es el Homo antecesor, sea nuestro, en Burgos. Y hay que explica mucho lo castellano, lo burgalés, la cosa nuestra, el ADN. Eres de Burgos, efectivamente, no solo la gran el origen de Europa, querida. ¿Eres de Burgos o qué? Yo soy de Valladolid. El origen de Burgos. No, claro. Pero a ver, sin duda alguna, bueno, ya Miguelón, que fue por un poco el primer homínido que se encontró en Atapuerca, era el más antiguo de Europa, ahora todavía más. Yo creo que sin duda, digamos, la especie humana o el rostro más antiguo que se ha encontrado ha sido en África, pues evidentemente el siguiente paso a Europa tuvo que ser, yo creo que la península ibérica, sin duda. Y bueno, pues puede ser Burgos o donde no hayan encontrado, porque a saber lo que hay por ahí. Pero sin duda yo sí que creo que puede ser firme el que el primer homínido que aterrizó en Europa fuera en España, un poco por cercanía también a África, que es donde está, ¿no? Fíjate qué lejos nos pilla Noruega, que acabamos de hablar de Noruega. Que se quede en España, que la historia está en España. Y que luego es una noticia que tendría que abrir todos los telediarios. Sí, Ojito, desde luego, el primer homínido europeo aquí. O sea, que no es moco de pavo. Que von der Leyen lo coge eso en Bruselas y lo saca en los telediarios. Efectivamente, porque es en Burgos, llega a ser en Madrid o en Barcelona pero como es Burgos... Efectivamente, si es en Cataluña ya, ya ni te cuento. Se salen de España porque ya son más antiguos. No nos vamos a meter en más jardines, vamos a dejarlo que es en Burgos y lo celebramos. David, no te vayas muy lejos, que luego estaremos contigo explicando la actualidad a través de los libros y de grandes autores. Gemma, que yo no sé si te veo más esta semana. El miércoles me ves. El miércoles, vale, entonces te despido el miércoles porque vamos rematando esta temporada. Vamos a hablar de alimentos, Gemma del Caño, hoy sí que la vamos a despedir y la vamos a despedir a lo grande, como hacemos nosotros las cosas. Vamos a reciclar, qué importante el reciclaje, qué importante reflexionar, reducir y reutilizar. Querida Gemma del Caño. ¿Qué tal? Qué alegría. ¿Estás Burgos. un poco seria? ¿no? ¿Estás apenada, no?
Hombre, a ver, es el último día que te veo de esta temporada. A ver, bueno, un poquillo, esta temporada, me da cosilla. pero Dios mediante nos reuniremos la próxima. Vaya que sí, vaya que sí. Porque hablas de temas tan interesantes. Hoy el reciclaje. ¿Por qué has elegido el reciclaje? Cuéntame. Antes del reciclaje, por Sí. favor, bien hidratados para estos días, por favor. Bien hidratados, sobre todo para niños y mayores, donde el umbral de la sed está un poco... Que no se da mucha cuenta, ¿no? Regulinchi, está un poco regulinchi. Entonces, hidratarse también sirve con fruta, con gazpachos, con... ¿vale? No tiene que ser... Hay gente que no puede beber tantísimo agua porque se agobia mucho. Bueno, pues con zumos, calditos, lo que sea fresquito y ya está, ¿vale? Para estar bien hidratados. Pero cerveza no me están diciendo. Cerveza sin alcohol. Es que como ya me conocen... Bueno, cerveza sin alcohol. Sin alcohol, sin alcohol. Bueno, y vino está sin alcohol, fíjate. Pues sí, pero ese no te hidrata mucho, no le acaban de coger yo creo que ese no, y alcohol nada, porque el alcohol lo que hace es deshidratar, o sea que nada de beber alcohol, ¿vale? Si es cerveza, sin alcohol. Claro queda. Bueno, pues a Vamos reciclar. A lo nuestro, reciclemos. A reciclar. Es que siempre tenemos en nuestra cabeza que lo más importante es reciclar y tenemos dos o tres R's previas que no nos acordamos nunca. Por ejemplo. Pues primero hay que reflexionar si realmente necesitamos lo que vamos a comprar. Después tendríamos que reducir la cantidad que compramos y después tendríamos que reutilizar. O sea, reciclar es el último paso que deberíamos hacer. Es que tienes toda la razón. Claro, el problema es cuando vamos a por bolsas, por ejemplo, ¿no? O sea, odiamos al plástico de un solo uso, le tenemos manía. Primero, parte de culpa nuestra, ¿eh? Solo reciclamos el 8% del plástico que se podría reciclar. Y eso el es 8%. Muy poquito. Oye, pero hablas de España, de Europa, del mundo. En España. En España. Muy poquito. O sea, deberíamos reciclar. Nominados, en esto nominados. Sí, deberíamos reciclar un poquito más. Y después, no todo el plástico es malo. La gracia de poder ser sostenible es que compense lo que utilizas, el haberlo generado, el haberlo creado, con el número de usos que le das. Por ejemplo, cuando estamos reciclando el plástico, bueno, pues ahí el plástico se recicla con todo lo que ha venido, con el mismo envase, con lo que venía dentro del envase. Bueno, pues cuando lo estamos reciclando es posible que se formen una cosa que se llama anías, que son sustancias no añadidas intencionadamente, que bueno, pues no sabemos muy bien todavía qué son. Entonces, antes de llevarlo a reciclar, por favor, reflexionar. Y en el caso de que vayas al supermercado, ¿tú qué bolsa llevas? Pues fíjate, yo llevo las mismas en el 90%, alguna vez no lo hago bien, que ellos saben que aquí digo siempre la verdad, pero normalmente llevo las mismas bolsas que las dejo en el coche y cuando voy a comprarlas saco al supermercado, las lleno y las vuelvo a dejar. Mi tónica general. Muy alguna bien. vez no podemos lo hago, darles la vuelta y lavarlas en la lavadora, ¿vale? Pues mira, sobre eso todo no si lo he ponemos hecho. Eso no lo he hecho. Sobre todo si ponemos productos desnudos como fruta o pan o algo que no esté envasado, bueno, pues ahí podemos generar microorganismos. Así que con el calorcito y tal. Oye, ¿y esas que estamos viendo de cartón serían, sí, de papel? Claro, es que lo que ¿serían pasa... las mejores o qué? Es que lo que pasa con el papel también se puede reciclar. Lo que pasa es que en el papel también se recicla todo, las revistas, los periódicos. Entonces esas tintas en contacto con el producto pueden migrar. Por suerte lo que tenemos es, bueno, pues ciertos protectores para que no pasen directamente al producto. Pero tampoco son las ideales. Tampoco. Ya sé las que van a ser las ideales, que veíamos esas imágenes, si mis compañeros las pueden volver. La de tela, una que hay de tela para lavarla, tampoco. A ver, sí y no. Mira, ahí estoy viendo otra, que son las compostables, que son las que vemos en los supermercados. Yo de ese donde estilo la fruta, son de las que llevo. Esas son de rafia, pues fenomenal, esas se pueden lavar. Lo que pasa es que también cuesta mucho elaborarlas. Entonces, si se te olvida, es mejor comprar. Si tienes 20 bolsas de plástico en tu casa, pues es que comprar otra más, ya solo con lo que has contaminado al generarla, no está siendo perfectamente sostenible. Entonces, si se te olvida un día, tú compras una de plástico, la reutilizas mínimo 3 veces y con eso estaríamos siendo completamente sostenibles. Bueno. Lo que no podemos hacer es cada vez que vamos, como se me ha olvidado, claro, es que es mejor una de algodón. Tendríamos que reutilizar el algodón 300 veces para que compensara lo que hemos contaminado previamente. No te digo yo la importancia, es que claro, de que tú estés aquí, es que una bolsa de algodón, que a mí me parecía lo mejor porque la lavábamos, claro, pues pero debe tenemos que reutilizarse reutilizarla. 300 veces para compensar su fabricación. Pues no nos sale a cuenta. Pues no nos sale a cuenta. Si se nos olvida, o sea, nosotros lo vamos reutilizando, no hay problema, dura muchísimo, pero por supuesto si se nos olvida,
olvida, mejor una de plástico. Y luego una cosa que no se me olvide, las de plástico que están en la frutería, las que veis en la fruta, que tienen un tacto como un poquito distinto, vale, pues esas se llaman biocompostables. Es como un paso más de ser biodegradable. Biocompostable es que en 12 semanas, bajo unas condiciones controladas, se integran dentro del medio ambiente, ¿vale? Eso es fenomenal. O sea, son buenas. Buenísimas, pues fenomenal. Además me encanta el tacto. Pero tienen un riesgo. ¿Cuál? Pues que se tiran al orgánico, porque si las tiras al plástico no tienen una identificación especial para que nos demos cuenta de que son biocompostables. Por eso vengo y os lo cuento. Claro, por eso viene. Si no las tiras al orgánico, se reciclan como si fuera plástico y pierde esas propiedades de ser biocompostable. O sea, que hay que tirarlo como si fuera una manzana. Como si fuera una manzana, porque están pues hechas eso también a lo hago partir yo bien. de esas cosas. Oye, Muy bien. Eso sí lo hago yo Si es que has aprendido un montón de cosas sí, es que estoy en todo aprendiendo. este tiempo. Bueno, pero lo importante es que aprendan en casa, ¿eh? Que espero que sigan al pie de la letra los consejos de Gema. ¿Algo más se nos olvida? Bueno, yo creo que lo único es que siempre reflexionemos previamente si realmente estamos utilizando o necesitamos lo que vamos a comprar, que es muy importante el reciclaje, pero es el último paso. Tenemos que hacer siempre esas R's previas de reflexionar, de reducir y de reutilizar. Todo lo que podamos reutilizar, ya sea para hacer o actividades con los niños o hacer le podemos dar otra vida a ese envase, estaremos siendo cada vez más sostenibles. No olvidemos que en realidad lo que estamos haciendo no es tanto separar por residuos, sino que estamos aumentando mucho los residuos. Da igual que se puedan reciclar, el nivel de residuos es enorme y ahora mismo, pues con lo que estamos viendo del cambio climático, creo que es, bueno, pues podríamos decir una emergencia social. También en reciclar se contamina. Absolutamente. Gema, ha sido un lujo, no un placer, que por supuesto lo ha sido, un lujo el haberte tenido en Vamos a Ver. Espero que repitas, que puedas repetir, que tu agenda te lo permita de verdad y que contemos contigo la próxima temporada. Siempre digo, Dios mediante. Ojalá, porque aprendemos mucho y bien de esta experta en alimentos, Gema del Caño. Gracias, un placer enorme. Vamos a seguir hablando de salud. Me decían mis compañeros una pausa, pero yo creo que vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, ¿no? Vamos a hablar de medicina con la doctora Marisol Asperilla. Ella es médico especialista en medicina interna. Doctora Asperilla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar, perdón, de qué se ocupa exactamente y cuáles son las áreas de actuación de la medicina interna. Muy bien, Cristina, pues... de la que todos hablamos, doctora. De la que todos hablamos. Experto en medicina interna. Interna es todo. Efectivamente. Por dentro nuestro efectivamente. Cuerpo. Además, estamos acostumbrados, bueno, pues a saber que el cardiólogo trata el corazón, el neumólogo el pulmón, el internista pues está un poco en terreno de nadie, ¿no? Es una especialidad ambigua, en la que a veces no solamente a los pacientes, sino a los propios profesionales les cuesta un poquito encuadrar cuál es el marco de actuación del internista. Para intentar dar una definición, yo diría que la medicina interna es la disciplina que va a tratar al adulto enfermo en todas las fases de la enfermedad, desde el diagnóstico al tratamiento no quirúrgico, incluso la prevención de la enfermedad, Cristina. Incluso la prevención. Incluso la prevención, sí. Además, yo creo que el internista, la medicina interna, pues abarca no solo las fases habituales de la enfermedad, sino que además abarcamos el tratamiento paliativo, que yo creo que hoy en día es una cosa bastante importante. Está de muy actualidad. Efectivamente. Es muy necesario. El paciente, además, que manejamos los internistas suele ser un paciente complejo, por varias cosas. Son pacientes pluripatológicos, son pacientes crónicos, pacientes frágiles, lo cual, bueno, pues si trasladamos todo eso al contexto actual, ¿no?, donde tenemos cada vez una sociedad más envejecida, donde tenemos una epidemia de enfermedades crónicas, pues precisamente yo creo que hace que la medicina interna se posicione pues como una disciplina clave en la organización sanitaria actual. O sea que ese sería, doctora, el hecho diferenciador con respecto a otras especialidades, ese perfil de enfermo que acaba de decir. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que si pudiéramos definir dos hechos diferenciadores del internista, precisamente es esa, ¿no? Es la visión que tiene el paciente. Es una visión global, es una visión integral,
donde además de tener en cuenta las dolencias físicas, pues se contextualiza también los problemas psicosociales de nuestros pacientes, porque en determinados subgrupos de pacientes, como es el paciente frágil, el paciente anciano o incluso los pacientes que están en las unidades de cuidados paliativos, nos va a ayudar mucho a saber cómo nuestros pacientes viven su enfermedad. O sea, es una especialidad, es un todo. Es un todo, efectivamente. ¿Cuándo derivan en el caso, además la doctora que viene a hablar de los estupendos profesionales que hay siempre y de la aparatología, ¿no?, de la técnica del grupo Recoletas, ¿cuándo se deriva o cuándo se debería de derivar a un internista? Bueno, pues esto yo creo que se hace muchas veces al revés, es decir, nosotros tenemos pacientes que acuden a nosotros después de haber hecho un peregrinaje por varias consultas, o sea, han ido a varios especialistas y al final, bueno, pues como pudiéramos decir... Como no se encuentra la solución. Como no se encuentra la solución, pues al final acuden al internista. Y desde el punto de vista de otros profesionales, pues los pacientes son derivados a la medicina interna, pues precisamente cuando son pacientes complejos y pacientes pluripatológicos, ¿no? Y que precisamente se necesita pues una visión más global del paciente. Es difícil y dura, ¿eh?, su especialidad, doctora. Yo creo que como todas. Abarca tanto. Bueno, efectivamente, abarca tanto. Muchas veces la medicina interna se pierde, ¿no?, precisamente por eso, porque contextualizamos otras cosas. Y además... ¿Y en el día a día dónde se desarrolla? Pues en el día a día la labor del internista fundamentalmente está pues una parte que es la planta de hospitalización, el área de hospitalización, donde van a estar los pacientes agudos, los pacientes o que han agudizado sus patologías, y que son, bueno, pues requieren un control muy estrecho de su proceso. Y también, bueno, en planta está la famosa figura del internista interconsultor que da apoyo al resto de las especialidades. Y después, Cristina, pues yo creo que hay otra parte donde se manejan más los pacientes que están estables, pacientes que acuden para un diagnóstico de nuevo, que es el área de las consultas externas, donde bueno, pues hay consultas generales, consultas más generales, pero además tenemos consultas monográficas, de las cuales bueno, pues, hay una consulta de enfermedades autoinmunes que se ha puesto de marcha hace relativamente poco tiempo y de la cual bueno, pues estamos especialmente ilusionados con ella, porque por fin podemos dar cobertura a todo ese grupo de pacientes que adolecen de estas enfermedades que son tan complejas, tan variopintas. Que hacen sufrir tanto, para las cuales es tan complicada una solución, efectivamente. Sí, y el diagnóstico muchas veces no es fácil precisamente por eso, porque los síntomas son muy variopintos, varían mucho de un paciente a otro, bueno, y esto hace que hay veces que se complique un poco el diagnóstico y sobre todo el tratamiento. De estos procesos. Pues una vez más, lo dicho, Grupo Recoletas, entes profesionales, además ayudados por la última tecnología. Gracias, doctora Asperilla, Marisol Asperilla, médico internista. Gracias. Gracias, Cristina. Porque conocemos más y mejor, además, las especialidades. Hacemos ahora sí esa pausa y a la vuelta estará con nosotros de nuevo nuestro compañero David Felipe Arranz para analizar y dar respuesta a lo que estamos viviendo día a día en la actualidad. La España herida, de Jordi Sevilla, expolítico, economista. Querido David. Pues es un libro magnífico y la verdad es que yo creo que es de los libros que más atinan en la diagnosis de los problemas que estamos teniendo sociales. 6 brechas sociales y cómo corregirlas, yo creo que uno de los mejores ministros que hemos tenido en los últimos 20-25 años y que además Jordi Sevilla ha seguido a través de ensayos, de publicaciones, indagando en las cuestiones de, bueno, cuáles son los problemas que nos acucian, ¿no? Él hace una descripción muy interesante. Dice que vivimos en la era de la confrontación y la crispación y que de entrada así no se arreglan las cosas, porque todo discurso del odio, que hace uso estratégico de la mentira, deteriora las democracias al alimentar los movimientos populistas. Claro. Toda mentira
como herramienta política deviene en un daño a la democracia. Y esto está clarísimo. Él encuentra las causas del fenómeno en la ruptura de la cohesión social acelerada por la crisis de 2008. O sea, él se remonta un poco, acuérdate, a los productos tóxicos de la banca, la burbuja inmobiliaria, la crisis de Lehman Brothers, y dice que, claro, la pandemia ha venido justo cuando empezaba a despegar todo el sistema a agravarlo. Y hay un tema que me interesa mucho y es que habla de 6 enfrentamientos como 6 binomios. Sobre todo hay uno que a mí me encanta dentro de esos enfrentamientos, que es esta vieja política confrontada con la nueva y autoproclamada nueva política. Resulta que tiene las viejas mañas. Hay una cosa que a Jordi Sevilla le molesta mucho, que es el mal tono de nuestros políticos, porque él incluso hace un análisis, vamos a ver, dice... Fíjate lo que dice: España, la democracia del insulto y un espectáculo entre el telediario y el tuit, como vamos a ver, un espectáculo del insulto en el telediario. Retire ese atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted. Desde que usted lidera el Partido Popular, señoría, el Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado. Es un partido antisistema, es un partido que no cumple con la Constitución. Cumpla por una vez con su palabra y cese al señor Iglesias. El vicepresidente segundo y todos los miembros del Gobierno tienen mi más y absoluta confianza. Los reproches han seguido en el turno de Abascal. Bueno, pues... Lo dice clarísimo, o sea, no podemos permitirnos el lujo de tener estos enfrentamientos tan agresivos cuando se buscan soluciones, y además máxime en la pandemia, en asuntos de Estado de la máxima importancia. Estos son reflejos para Jordi Sevilla en el deterioro de la democracia, este tipo de debates, ¿no? Y luego está lo más importante, que es la brecha entre ricos y pobres. Un país, dice Jordi Sevilla, cada vez más desigual. Os he traído precisamente otro vídeo con las colas del hambre. Crecen los niveles de pobreza y exclusión social en España. Esto es una constante, y él dice que hay que repensar el modelo redistributivo y de protección social, que tampoco funciona. Vamos a ver otro fragmento de esta España que se desangra. Es otra de las secuelas de la pandemia. Las llamadas colas del hambre siguen creciendo por toda España. Me encuentro en desempleo y no tengo ningún ingreso familiar y tengo cargas familiares. La situación de Olga se repite en miles de familias vulnerables. El cierre de negocios y el desempleo ha aumentado las deudas y ahora se suman otros problemas a la necesidad de encontrar alimentos. Bien lo saben las ONG. Fíjate qué interesantes soluciones, dice Jordi Sevilla. ¿Por qué no va a ser compatible las prestaciones sociales con el empleo hasta determinado nivel, ¿no? Es decir, claro que se puede compatibilizar, exactamente. Dice, por supuesto, el tema de impulsarse la reforma fiscal que incluya un impuesto de sucesiones y donaciones armonizado a nivel estatal, no que cada región pues haga lo que quiera. Revisión y disminución de los elevados gastos fiscales y, atención, que es yo creo, una de las bestias negras de la economía de este país, por favor, dice Jordi Sevilla, revisar la fiscalidad de los autónomos en un momento tan complicado como este, dice, en el que el contrato laboral tradicional no está dando respuesta a todas las nuevas realidades del mercado laboral. O sea, este hombre pide modernización del sistema. Y ahora vamos a otro gran problema que tenemos aquí: los niveles que a él le preocupa muchísimo de la educación, la formación y la digitalización, que contrasta con nuestra altísima tasa, Cristina, de abandono escolar, la más alta de Europa. El informe PISA 2018 muestra que España no mejora en ninguna de las materias. Los alumnos de 15 años han bajado 5 puntos en matemáticas y hasta 10 puntos en ciencias respecto a 2015. Desde el año 2000, cuando empezaron a publicarse los resultados del informe que realiza la OCDE cada 3 años, solo hemos mejorado en lectura y apenas hemos variado en la clasificación respecto a matemáticas y ciencias, donde estamos por debajo de la media. Claro, es decir, están modernizadas nuestras instituciones, nuestros colegios, institutos y universidades para formar en tecnología, en conocimiento, en habilidades STEM, en las buenas tecnologías que nos van a ayudar en el futuro. No. Y él lo dice en este libro, que es maravilloso. Terminamos
viendo la portada de nuevo, y además en eso tenía que haber consenso claro que entre sí, todos los principales partidos. Lo que pide. Editorial Deusto, que no se me olvide, que es donde pueden Pues conseguir Editorial Deusto, La este España magnífico herida. volumen. Magnífico libro de Jordi Sevilla, las 6 brechas sociales y lo que Y es más sus importante, correspondientes y sus soluciones. correspondientes correcciones. Gracias, David, que ya no te veo. Bueno, pero es que la llega- próxima temporada te vuelva a ver, Claro, eso sí. llega el verano, llega el Que sol, llega el la verano y hay playa. que descansar. David, Felipe Arranz, a ustedes mañana a las 1:30 saben que tienen una cita con Vamos a ver. Hasta mañana.